Bueno, mi gente, feliz noche. Damos gracias al Señor. Nuevamente estamos por acá, cumpliendo con el Señor. Eh, Les bendigo a todos. Saludos a los que están, a los que estarán, a los que verán esta disertación en los próximos días. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por sus vidas. Deseamos que sea bendecido, deseamos que sea edificado. Así que para nosotros digo nosotros porque mi esposa siempre está por allí, para nosotros es de muchísima bendición que usted puede estar allí la noche de hoy. Hemos estado por acá un poquito quebrantados con el tema de estos aires que se han estado moviendo, pero acá estamos marchando y caminando bajo la orden que nos ha dado el Eterno. Así que saludamos a todo el pueblo del Señor, pastores, ministros, la gente que nos escribe, la gente que nos pide oración, los que siempre están en contacto con nosotros, la gente que pastoreamos. Les bendecimos a todos la noche de hoy en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. El día de ayer estuvimos en servicio, estamos funcionando al lado de la estación del metro de Petare. Si usted es de acá de Petare, de Caracas, de alguna adyacencia de acá del municipio Sucre y no tiene dónde congregarse, bueno, la carta de invitación siempre está abierta para que la vida de muchísimas personas puedan seguir siendo bendecidas y muchísimas más almas puedan seguir llegando a los pies del Señor Jesús. Así que, bueno, gracias al Señor por esta bendita noche. Estaremos la noche de hoy dando continuidad a una palabra que hemos estado manejando. Sobre todo la semana pasada estuvimos hablando de unos temas bastante poderosos, sinceramente, que esos temas, algunos de ellos han estado muy poderosos y yo les recomiendo, cuando usted tenga tiempo, usted puede entrar allí a mi perfil, pueda conectarse con esos mensajes, todos relacionados con el ámbito de la intercesión y de la oración. La intercesión y la oración. Dubrasca, bendiciones, feliz noche, hija amada. Gracias por estar allí la noche de hoy con nosotros acá. No sé si estamos bien con el video y con el audio para que podamos dar inicio la noche de hoy a esta poderosa bendición. Les recuerdo que hemos estado orando y vamos a continuar orando. Sé que muchas veces la oración para algunos es una banalidad, pero nosotros sabemos que, amén, Diana, bendiciones, feliz noche. Nosotros sabemos que todo lo que ocurrió en la Biblia ocurrió única y exclusivamente a través del espíritu de la oración. Y por esa razón sé que Dios nos ha movido a hacer esto. Sé que es Dios el que nos ha movido a hacer esto porque hay un interés divino en particular relacionado con lo que hemos estado compartiendo, porque la oración le da derecho legal a Dios. La oración como derecho legal. La oración como derecho legal. Y vamos a descubrir, porque seguramente muchas de las cosas que Dios no ha hecho en su vida, muchas de las cosas que Dios no ha hecho en su casa, muchas de las cosas que Dios no ha hecho en su familia, muchas de las cosas que Dios no ha hecho en su ministerio, muchas de las cosas que Dios no ha hecho en su comunidad, tienen que ver con la falta de oración que hay en la vida de muchísimos de los que estamos aquí y de los que estarán aquí.
Gloria al Señor para siempre. Entonces, es interesante. Es interesante porque cuando nosotros leemos la historia bíblica, nos adentramos a las escrituras, vamos a descubrir que Dios siempre necesitó de un hombre. Dios siempre necesitó de un hombre. Bendiciones, mi hermano Alexander. Mi hermano, te envío un gran abrazo a ti y a toda tu familia. Estamos orando por ti. Entonces, escúcheme y téngame paciencia porque esto le va a bendecir. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 18. Lucas capítulo 18. Se lo voy a leer para que podamos entender un poco qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros. No solamente hablamos de la oración, la practicamos también. No solamente hablamos de la oración, no solamente enseñamos acerca de la oración, hemos hecho de la oración una práctica, porque mucho se habla de la oración, pero pocos viven en oración. Entonces, no solamente se trata de hablar de oración, no solamente se trata de escuchar el sermón, necesitamos disciplinar nuestra vida. Necesitamos disciplinar nuestra vida. Lo que usted va a oír la noche de hoy es el misterio del éxito de la vida ministerial de Jesús. Cómo Jesús, aún siendo un hombre santo, en el cual la Escritura dice que no se halló engaño en su boca, tuvo que orar, porque Jesús entendió que su victoria en el día y la victoria de todos los días de su vida, en la asignación y en el designio divino, estaban íntimamente relacionados con lo que era el estar disponibles, porque es un tema de disponibilidad. Es un tema de disponibilidad. Y si Dios nos está pidiendo oración, es porque Dios desea intervenir en asuntos donde la ciencia ha dicho que no. Dios desea intervenir en esos asuntos que la mano del hombre no puede cambiar, que la mano del hombre no puede dar respuesta. Entonces necesitamos prestar nuestra humanidad. Vuelvo y repito, porque la Biblia históricamente nos presenta cómo Dios siempre buscó a un hombre como derecho legal para él poder establecer sus propósitos en esta tierra. Gloria al Señor para siempre. Entonces el hombre como derecho legal, porque el único derecho legal que tiene Dios sobre la faz de la tierra es una iglesia que ora, es una iglesia que intercede, es una iglesia que está en la posición correcta, es una iglesia que está disponible al llamado de Dios a la oración, es una iglesia que intercede, es una iglesia que gime, es una iglesia que a través de la declaración y de la proclamación, gloria al Señor, trae al plano de lo físico la voluntad del Eterno. Alabado sea Dios para siempre, como Dios a través de nuestra oración, porque vamos a ver ahora a través de la Escritura, como a través de la oración, Dios puede intervenir en la voluntad y en el designio de los hombres. La razón muy puntual acerca del por qué muchos de nuestros familiares no han llegado a los pies del Señor es porque nosotros quizás no hemos orado
como deberíamos de estar orando. Porque la oración, escuche esto, que esto es poderoso. La oración coloca en el corazón de los hombres el querer como el hacer. El querer como el hacer. Quiere decir que aunque una persona esté decidida a no cambiar de posición o a no salir de la condición donde se encuentra, Dios a través de nuestra oración puede inquietar a esa persona para que esa persona sienta la necesidad de un cambio. La oración puede cambiar las cosas. La oración puede alterar el caminar de los hombres. La oración puede alterar el pensamiento y el designio de los humanos. La oración tiene el efecto, porque el asunto de que muchas veces desmayamos en la oración porque no vemos un cambio al momento. Por eso tiene que ver este designio con permanecer, que aunque aparentemente no hay un cambio de pensamiento, de designio, de condición, de situación, esto es un misterio, porque mientras oramos, el designio del Eterno se está gestando. No lo vemos, no lo percibimos con los sentidos físicos, con el oído, con la vista, pero entendemos que mientras oramos, algo se está entretejiendo. Es como el embarazo. Así como no sabes cómo crecen los huesos dentro del vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, la realidad de cosas que no cambian es porque necesitan ser dadas a luz a través del espíritu de la oración. Gloria al Señor, porque la Biblia dice que todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Y no importa cuántas veces hayan dicho que no, gloria al Señor para siempre, la oración puede trastornar, puede alterar, puede cambiar el designio, la condición y la situación de los hombres. Porque Dios, a través del derecho legal que trae la oración, puede colocar en el corazón el querer como el hacer. El querer como el hacer. Por eso cuando Jesús habla de la oración en Lucas capítulo 18, que alguien diga amén, que alguien diga gloria a Dios. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Escuche lo que dice Jesús. Es decir, escuche, la oración es algo básico que se requiere para sobrevivir. Debemos llegar al punto donde orar para nosotros sea como dormir, como respirar o como comer. El diseño, el designio no se lleva a cumplimiento porque Dios no ha encontrado hombres y mujeres que oren esa voluntad.
El asunto es que no sé si es porque estamos tan absorbidos por el sistema, porque hay mucha gente que es extraña y es ajena a este espíritu. Hay gente que no está habituada, que no está acostumbrada. Hay gente que no está ejercitada en este aspecto. Hay gente que se ha sentado en la silla del conformismo, porque quizás ellos consideran que si es la voluntad de Dios que Dios salve a alguien, entonces ¿por qué necesitamos orar si es la voluntad de Dios? Porque históricamente encontramos en las escrituras, Jesús siempre necesitó de un hombre para cumplir su propósito en esta tierra. Lo voy a repetir nuevamente, el Eterno siempre necesitó de un hombre. Necesitó un Adán, necesitó a un Noé, necesitó a un Abraham, necesitó a un Isaac, necesitó a un Jacob, necesitó a un Gedeón, necesitó a un Sansón, necesitó a una Débora, necesitó a un Jesús, necesitó una iglesia para cumplir, para traer del plano de lo espiritual a lo físico su designio. Dios siempre ha necesitado de este derecho legal y por eso necesitamos prestar nuestro cuerpo. Algo que yo muchas veces he orado es: Señor, utiliza mi cuerpo para yo poder orar por las almas. Pon en mí el querer, porque la carne es débil. La carne no quiere orar. La carne no se quiere levantar a las 3 de la mañana. La carne quiere dormir y quiere comer. La carne quiere ver televisión. La carne quiere ver el juego de béisbol. La carne quiere ver la novela. La carne quiere ver la película. La carne quiere estar horas en TikTok. Pero Dios puede alterar ese designio. Él puede colocar en ti, espero que alguien diga amén a esto, Dios puede colocar en usted, Dios puede colocar en nosotros el querer. Porque el querer orar no viene de la carne. El querer orar. Por eso la oración tiene que revelarse al hombre. Entonces necesitamos orar para que Él ponga en nosotros el querer como el hacer. Y Él va a colocar el querer como el hacer. Porque es la voluntad de Dios, sobre todo por el tiempo que nos ha tocado vivir. Es la voluntad de Dios que el pueblo se levante a orar. Es la voluntad de que las mujeres retornen al altar. Es la voluntad de Dios que usted ore por su familia, que usted ore por sus hijos. Es la voluntad de Dios que usted se levante a orar por su pastor, a orar por su pastora. Es la voluntad de Dios que usted se levante a orar por su congregación, por su ministerio. Es la voluntad de Dios que usted se levante a orar por su barrio. Es la voluntad de Dios que usted ore por su ciudad, que usted ore por su nación. Es la voluntad de Dios que usted ore por las naciones, que su oración trascienda más allá de su vida, de su ámbito, de su confort. Gloria al Señor, porque la oración es un espíritu y los espíritus en el mundo espiritual no hay tiempo ni hay distancia. Gloria al Señor para siempre. Entonces, no entendemos muchas veces las realidades que pueden ser alteradas muchísimo más allá de lo que vemos o de lo que entendemos cuando nosotros caminamos dentro de este ámbito de la oración. Dios altera las cosas cambian. Gloria al Señor. Donde hay no, surge un sí. Gloria al Señor. Entonces Jesús habló de la necesidad de orar siempre y de no desmayar.
la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, encontramos en este pasaje bíblico que aunque este hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre, debido al clamor insistente de una mujer, Dios alteró el designio. Dios intervino en la voluntad de este hombre para que donde él había dicho que no, ahora dijera que sí. Porque la oración cambia las cosas. 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 Entonces la oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Nosotros, ustedes, los que están de aquel lado y los que estamos de este lado, indudablemente somos el producto, somos la respuesta de la oración de alguien. Somos el testimonio evidente de que Dios sí responde al clamor de un pueblo que está alineado al designio, al propósito y a la voluntad de Él. Alguien oró por usted para que usted pudiese ser libertado de las cadenas que la ataban. Alguien oró por usted para que los demonios saliesen de su vida. Alguien oró por usted, gloria al Señor, y usted fue librado de cosas que usted no entiende que fue librado, pero era porque había una viejita que estaba orando en un rincón. Había un hombre de Dios que estaba llorando por las almas, y ese día que la muerte te visitó, la muerte no te pudo tocar, porque había un hombre que estaba orando, que estaba clamando, que estaba intercediendo, que estaba gimiendo. Gloria al Señor. Había un hombre postrado, una anciana postrada, que a través de su vida de oración le estaba dando derechos legales al Eterno. Gloria al Señor, para que él pudiese cumplir su propósito. Y posiblemente usted esté en pie y ha permanecido en pie hasta el día de hoy. No ponga en duda que cuando usted ha perdido la fuerza, usted ha seguido hacia adelante, es porque hay alguien que se ha prestado a orar, que se ha prestado a clamar. Gloria al Señor por siempre, para que usted pueda continuar hacia adelante. Siempre hay alguien que está orando. Siempre hay alguien que está orando. Y no hemos entendido la realidad de lo que Dios ha hecho. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios nos liberó de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo, no hay duda alguna, que las cadenas que habían en nuestras vidas, que fueron rotas, no pongo en duda que fueron debido a la oración insistente de alguien, al llanto incesante, al gemido profundo de alguien que estaba delante de Dios orando. Gloria al Señor, para que alguien fuese liberado, para que alguien fuese transformado. Dios sí responde a la oración de un pueblo. Espero que alguien diga amén a esto. Entonces la oración le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Es por medio de la oración que Dios puede lidiar con una persona que no quiere cambiar su condición. Usted sabe cómo Dios va a lidiar con esa persona que dice que no, cada vez que usted le lleva la carta de invitación. Usted sabe cómo Dios va a lidiar con esa persona cuando nosotros
demos el derecho de que Dios pueda cambiar el no de esa persona por un sí. Entonces, cuando oramos por una persona, Dios empieza a tocarla e inquietarla. Cuando oramos, Dios comienza a inquietar a la gente. Entonces, aunque esa persona no desee cambiar, Dios empieza a colocar el querer como el hacer. Dios comienza a colocar el querer como el hacer, que no estaba en su corazón. Porque en el corazón de alguien que está fuera de esta realidad, lo que hay en el corazón de alguien que no está en la posición donde usted se encuentra, hermano, el hombre que no tiene a Dios no desea buscar a Dios. El hombre que está fuera de esta realidad, fuera de este ámbito, en el corazón de los hombres no está en el buscar a Dios. Porque los hombres jamás han podido buscar a Dios por su propia voluntad. Dios ha tenido que intervenir a través de la intercesión de alguien. La razón por la cual Job no fue quemado en el juicio de Sodoma y de Gomorra, la razón por la cual no experimentó el fuego del juicio divino sobre las ciudades pecadoras y perversas, era porque había un Abraham intercesor. Era porque había alguien que estaba intercediendo. Alabado sea Dios para siempre. No está en el corazón de los hombres buscar a Dios. Entonces Dios empieza a inquietar y a tocar. Aunque no desee cambiar, Dios empieza a colocar el querer como el hacer que no estaba en su corazón. Dios puede colocar en alguien no solo el deseo, sino la voluntad de cambio. Dios, lo voy a repetir, Dios puede colocar en el corazón de alguien no solamente el deseo, sino la voluntad de cambio. Nuestras oraciones pueden traer cambios a los seres humanos. Nuestras oraciones pueden traer cambios a los seres humanos, ciudades y naciones. Entonces necesitamos dar a luz. Necesitamos dar a luz almas, tierras, recursos, ministerios, porque nada es inconquistable. La oración lo conquista todo. Entonces necesitamos entrar en el ámbito cuando Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Entonces necesitamos comenzar a reclamar a través del espíritu de la oración. Gloria al Señor para siempre. Entonces los intercesores son los que aran el terreno. Gloria al Señor para siempre. Cada vez que oramos por alguien, cada vez que intercedemos por alguien, estamos preparando el terreno para que una obra maravillosa se comience a manifestar en la vida de esa persona. Gloria al Señor. Entonces necesitamos orar por un rompimiento. Necesitamos orar con insistencia. Necesitamos la disponibilidad que pide Dios de cada uno de nosotros para que la victoria pueda ser alcanzada. Para que la victoria pueda ser alcanzada. No está en el corazón de ningún impío buscar a Dios. No está en el corazón de ningún adicto, de ninguna prostituta, de ningún alcohólico,
no está en el corazón de una lesbiana, de un homosexual, no está en el corazón de los que gobiernan, de los presidentes, en el buscar a Dios. Pero si nosotros nos prestamos a través de la oración como derecho legal para que Dios pueda intervenir en el designio, en el pensamiento, en la condición y en la situación de los hombres, entonces donde los hombres han dicho que no, donde los hombres han dicho que no, habrá un cambio de respuesta, porque los mismos hombres que han dicho que no son los mismos hombres que dirán que sí, porque es Dios quien pone en el corazón. Escuche esto. Es Dios quien pone en el corazón el querer como el hacer. Él no solamente coloca el deseo, Él le dará la fuerza a esa persona para que pueda seguir adelante. Entonces, ¿por qué necesitamos de oración perseverante si es la voluntad de Dios, el tiempo de Dios y la idea de Dios? Porque la razón, mira, hay mucha gente que no ora porque ellos dicen, si eso fue la idea de Dios, ¿por qué yo tengo que orar? Si el tiempo de Dios es perfecto, ¿por qué yo tengo que orar? ¿Por qué si eso es la voluntad de Dios yo tengo que orar? Yo no pongo en duda de que hay cosas que están dentro de la soberanía de Dios. Cuando Dios le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le preguntaron al Señor por allá en Hechos capítulo 1, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero una cosa sí sé, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay cosas que están dentro de la soberanía de Dios, pero eso no quiere decir que porque Dios sea soberano, esto está tremendo y está profundo. Hay cosas que están dentro de la soberanía de Dios. Amén. Pero escuche, saludo a Ronald, evangelista, bendiciones, mi hermano. Escuche lo que dice la Biblia. Porque históricamente Dios ha necesitado hombres. Dios ha necesitado hombres para que su voluntad se cumpla. Gloria al Señor para siempre. El hombre es el derecho legal, el único derecho legal que tiene Dios en esta tierra para actuar, para sanar, para liberar, para restituir, para transformar. Es usted. Usted es el medio, usted es el derecho legal. Usted es el catalizador del cumplimiento del designio divino en esta tierra. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho en esta tierra, lo ha hecho a través de hombres. Escuche. En el libro de Ezequiel, el verso 22, el capítulo 22, el verso 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, pero no encontré ningún hombre. No encontré hombre. No encontré a ninguno. Busqué a alguno que se pusiese delante de mí, pero no encontré a ninguno.
Estuve buscando en la tierra algún hombre que intercediese por la tierra, pero no lo encontré. Entonces Dios quiere sanar, salvar y restaurar familias y traer un avivamiento. La gente no entiende. Hermano, nosotros tenemos que ser colaboradores de Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dios ha necesitado de humanos. Dios necesita de nuestra disponibilidad para que Él pueda manifestar la obra de Él. Amado, por eso yo no creo, escuche, yo creo que Dios es autosuficiente. Él podría hacerlo Él, porque Él es un Dios omnipotente. Entonces, escuche, mi amado, el apóstol Pablo dice que somos colaboradores para que Dios cumpla sus propósitos. Somos colaboradores. Cuando nosotros estamos dentro de este ámbito de la intercesión, de la oración, cuando usted ora, usted está colaborando con Dios. Cuando usted ora, usted está colaborando con Dios. Entonces, escuche, el misterio del éxito de Jesús Jesús oraba durante muchas horas porque hay un tema de agenda, porque la oración la hemos bajado del peldaño donde debería de estar. Lo voy a repetir, la oración la hemos bajado del peldaño de donde debería de estar. Hemos sacado la oración de arriba y la hemos colocado abajo, la hemos sacado de adelante y la hemos colocado atrás. Ya la oración no es como cuando yo creí hace 30 años, 20 y pico de años, que la oración era una necesidad, era tal cual como respirar, era tal cual como dormir. La oración era, hace algunos años atrás, algo básico, algo elemental. Gloria al Señor para siempre. Por eso era que la realidad de la iglesia era que la iglesia caminaba en la realidad de lo que la Biblia dice. Y cuando usted iba a los cultos, había una gloria impresionante. Cuando usted iba a un culto, milagros acontecían por todas partes y no había empezado la alabanza. Y ya había gente cayendo al piso, recibiendo liberación. Los brujos que iban a las campañas, a sabotear las campañas, terminaban convertidos al evangelio. Porque había gente que estaba escondida en el secreto. Tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en el público. Porque Jesús entendió que para poder tener victoria, para poder ver el designio cumplido, manifestado en el plano de lo físico, tenía que haber un hombre que diese el derecho legal a Dios, para que el designio revelado en el secreto pudiese ser cumplido en el ministerio al público. Nosotros queremos durar un minuto con Dios y tener la misma victoria que Jesús tuvo. Jesús oraba entre 5 y 9 horas al día. Por eso cuando Jesús iba al público, le tomaba solamente unos pocos segundos dar vista al ciego. Entonces, estar horas con Dios hace más efectivo
productivo el trabajo. El asunto es que hemos estado trabajando con un hacha sin filo. Y por eso es que nos cuesta más el trabajo. Pero si estuviésemos habituados a operar dentro de este ámbito, mi hermano, no es igual cortar palos con un hacha sin filo que cortar palos con un hacha con filo. Nosotros oramos 5 minutos y dejamos al ciego que se vaya ciego, porque estamos vacíos de realidad, porque estamos vacíos de derecho legal, porque estamos incapacitados para ejercer dominio, para ejercer legalidad, porque estamos vacíos de poder, porque nuestra realidad es que tenemos una vida vacía de Dios, una vida mediocre, una vida conforme. Gloria al Señor para siempre. Por eso lo digo y lo repito, la realidad de la iglesia, aunque algunos hayan levantado banderas de avivamiento, la realidad de la iglesia es que está esquelética, raquítica, muerta, sin autoridad, sin dominio, sin señorío, sin derecho legal, vacía de realidad, porque hemos abandonado la prioridad. Hemos abandonado la prioridad. Por eso cuando los discípulos dijeron al Señor, enséñanos a orar, una de las cosas que vieron los discípulos hacer a Jesús siempre era apartarse para orar un rato. Ellos entendieron que ese principio era lo que le daba realidad al ministerio de Jesús. Los milagros ocurrían en el público porque había un hombre que estaba de rodillas. La oración es el único derecho legal que tiene Dios. Sin oración es imposible que nosotros veamos un poderoso rompimiento, y sin oración es imposible que la realidad que caminó con Jesús camine con nosotros. Entonces Dios pide un hombre. ¿Será usted ese hombre? ¿Será usted esa mujer? ¿Será usted ese hombre? ¿Será usted esa mujer? ¿Seremos nosotros? ¿Seré yo ese hombre a quien Dios anda buscando? ¿Es usted y soy yo? Dios quiere que colaboremos con su designio. Dios es soberano, pero Dios en su soberanía, es que Dios es tan humilde. Somos nosotros los que creemos y consideramos que no necesitamos a Dios. Por nuestro orgullo caemos en la autosuficiencia. Pero Dios, que sí es autosuficiente, es tan humilde que históricamente, vea la escritura, Dios siempre anduvo buscando un hombre. Dios siempre anduvo buscando un hombre. Escuche lo que dice el verso 8 de Isaías capítulo 6. Capítulo 6, verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, porque él anda buscando un hombre, él anda buscando un malandro que le crea a él, él anda buscando a una prostituta que le diga, aquí estoy yo, él anda buscando un presidiario que diga, creo a tu designio. Él anda buscando a un hombre que esté disponible. Él anda buscando una mujer que diga que sí al llamado a la oración. Gloria al Señor para siempre. Y aunque en usted no esté el deseo, si usted se presta, Dios va a colocar el deseo. Dios va a intervenir en la voluntad tuya para que tú hagas la voluntad de Él. Dios va a alterar el designio, porque la oración no cambia a Dios, pero sí cambia al que se entrega a ella. Dios cambia, Dios altera el carácter
carácter de los hombres que se han entregado a una vida de oración. Entonces Dios no quiere su habilidad. Dios no quiere tu habilidad ni la mía. Dios no quiere nuestro intelecto. Dios no quiere nuestra capacidad. Dios no quiere nuestros dones o talentos. Él quiere nuestra disponibilidad. Mi hermano, ¿usted qué cree que nos queda mucho tiempo? Usted ve el mundo y usted cree que, mi hermano, dije hace algunos días atrás que lo que acontece en Israel replica en el mundo entero. Y si Israel está en crisis, no ponga en duda que una gran crisis vendrá al mundo. Yo no pongo en duda que si Israel está en guerra, yo no pongo en duda de que muchas naciones entren en guerra. Si Israel está en crisis, esa crisis va a replicar en el aspecto económico, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, porque Israel es el termómetro del mundo. Israel es el termómetro de las naciones. Entonces, Él quiere, por eso creo que hay algunos salmos que nos invitan a que oremos por la paz de Jerusalén. Que la paz sea sobre Israel. Él quiere nuestra disponibilidad. Escúchame, mi amado. Usted debe decir, Señor, usa mi cuerpo para orar. Usa mi cuerpo para orar. ¿Qué vas a orar? Vas a orar la voluntad de Dios. Él necesita a alguien que esté disponible. Comencemos a orar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Porque Dios pudo haber dicho que va a salvar a tu hijo, pero tú estás durmiendo. Dios pudo haber desatado una palabra profética sobre tu familia. Pero la palabra profética, para que pueda tener cumplimiento, necesita el derecho legal. Ninguna palabra profética desatada sobre la vida de alguien. En una oportunidad prediqué 5 razones por las cuales no se cumple lo que te profetizaron. Quizás por esa razón es que Dios no te ha usado en la medida y en el grado que Él ha dicho. Yo no dudo de la soberanía de Dios, pero tampoco dudo que en muchas oportunidades tengamos que prestar nuestra vida para que Dios pueda cumplir el propósito de Él en la vida de alguien, en una región, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, en un continente. Dios siempre ha utilizado hombres. Cuando el Señor dijo por allá en el libro del profeta Amós, el capítulo 3, Jehová el Señor no hará nada, escucha, sin que él antes lo revele a sus siervos los profetas. Lo voy a repetir, Jehová el Señor no hará nada. Es que antes de Dios manifestar en el plano de lo público, Dios va a revelar en el plano de lo secreto. Dios no va a manifestar designios a las naciones si primero no se las entrega a un individuo que está dentro de este ámbito, porque Dios habla. He dicho Dios habla. He dicho Dios habla.
He dicho, Dios da sueños. He dicho, Dios da visiones. Dios todavía tiene profetas en esta tierra. Dios todavía tiene videntes. Dios todavía da sueños proféticos. Dios todavía habla al oído. Dios todavía habla audiblemente. Dios se revela cuando los hombres duermen, en el lecho cuando descansan. Dios todavía habla. Él no hará nada si no hay derecho. Por eso los diseños, véalo bíblicamente. Dios en su soberanía pudo haber destruido a los madianitas. Sin embargo, tomó un hombre que delante de los ojos de la sociedad no valía nada. Tomó un Gedeón. Tomó un Gedeón y le dijo, el derecho legal que tienen los madianitas es el altar que tu padre le tiene a Baal allá en la casa de tu padre. Está el problema. Porque los demonios también toman cuerpo para ejercer su derecho legal. Toman a un brujo, los demonios, a un hechicero, a un palero. Por eso los demonios necesitan cuerpo también para ejercer influencia en la tierra. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Por eso es que Dios no obra en las dimensiones que Él quiere. No es que Dios no abra ojos de ciegos. Es que nosotros estamos ciegos. No es que Dios no tenga poder ya para levantar un paralítico. Necesitamos conquistar en el secreto. Necesitamos conquistar en el secreto. Necesitamos pujar como pujó Elías. Porque el tema fue que aunque el designio vino al oído del profeta y la voluntad de Dios era que no lloviese, sin embargo, él tuvo que orar hasta que el designio se cumplió y el cielo se cerró. Pero el cielo se cerró no porque él lo proclamó. El cielo se cerró porque era el designio, porque era la voluntad que no lloviese. Por eso necesitamos acompañarnos de la lectura de la palabra todos los días. Porque si Dios no te habla en sueños, no te habla en visión, si Dios no te habla audiblemente, Dios te va a hablar a través de la escritura. Y toda escritura es inspirada por Dios. Por eso el que lee la Biblia literalmente está leyendo al Espíritu Santo. Necesitamos de la comunión con el libro. Necesitamos la comunión con la escritura. Alguien diga amén a eso. Entonces, para cerrar la palabra de esta noche y mañana vamos a continuar. Dios le entregó al hombre dominio y señorío. Él, el Eterno, desea hacer su voluntad. Él desea hacer su voluntad a través de seres humanos. Y como mayordomo, Dios lo usa como el medio para hacer el trabajo. Dios va a hacer el trabajo ¿a través de quién? Usted está disponible para que Dios haga el trabajo de Él a través de usted. Entonces Dios puede hacer lo que desee aquí sin ayuda. Dios es soberano. Pero se ha placido en usarlo usted. Es por eso que Dios usa de seres humanos que oren e intercedan para que Él pueda llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Sus propósitos y sus planes. No son los planes suyos.
no son los planes suyos, son los planes de Él. Son los propósitos de Él. Muchas veces lo que estamos es como los fariseos haciendo vanas repeticiones. Una oración vacía de Biblia, vacía de realidad, vacía de revelación. Una oración seca. Una oración que nada tiene que ver con lo que hay en el corazón del Eterno. Hay cosas que Dios no responde porque Él no puede responsabilizarse por algo que no es la voluntad de Él. Entonces Dios no puede cumplir. El designio de Él es lo que Él quiere hacer, la voluntad de Él. Así que oremos para que Él nos muestre el camino, como dice el Salmo. Yo te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él te va a mostrar y te va a enseñar el camino para que tú puedas hacer lo que Dios dijo que tú llegarías a hacer. Yo les bendigo a todos los que me han saludado. Ronald, te envío un abrazo a ti, a tu esposa, la hermana Anadelis Paul, mi hermana. Gente que conozco de hace mucho tiempo, muchos años. Les bendigo y deseo que tengan salud, así como prospera su alma. Bendigo a Dubrasca, que es una hija ministerial. Bendigo a la hermana Caicedo, que siempre está por allí atenta a este trabajo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Bendigo a Alexander. Bendigo a la hermana Diana, que también estuvo o está todavía allí. Me retiro por la noche de hoy. Sus oraciones son importantes para nosotros. Oiga esto, estamos en un tiempo glorioso y sé que antes que cierre este año seremos llenos de todo tipo de testimonios porque va a haber un rompimiento y mucha gente va a ser afectada porque Dios va delante de nosotros todos los días de nuestra vida. Así que les bendigo a todos. Rina les envió un abrazo y les recuerdo, somos más efectivos cuando oramos los unos por los otros. Gracias por haber estado allí con nosotros. Por allí están los demás videos. Hay un video ahí que le voy a recomendar que tiene que ver con, el título es El que gobierna es el que ora de madrugada. El que gobierna es el que ora de madrugada. Entre allí a mi perfil y recomiendo esa palabra. Escúchela porque seguramente en los próximos días el video será eliminado. Así que búsquelo. O si no lo consigue allí, puede subir a la plataforma de YouTube. Ahí yo tengo un pequeño canal. El canal se llama Pastores Andy y Rina Zurita. Allí están todas las prédicas. Las prédicas que damos por aquí, yo las descargo y las subo al canal de YouTube. Así que les recomiendo que oiga esa prédica. El que ora de madrugada es el que gobierna. Bendiciones a todos. Feliz noche. Gracias.